Demet Özdemir y Can Yaman. Asumimos los errores. La verdad que nadie vio. Madre mía, chavales, que estáis alucinando en colores. O sea, ¿habéis visto lo último de Demet y Can? No me lo puedo creer. Esto es más fuerte que un capítulo de telenovela turca, pero real. Resulta que esta mañana Anzas. Salta la noticia. Can Yaman, nuestro Can Yaman, el que nos trae de cabeza a todas, y Demet Özdemir, la diosa griega. Han soltado unas declaraciones que te dejan cao. Han dicho algo así como, asumimos los errores. ¿Pero qué errores, por favor? Yo flipando en mi sofá. A ver, pongámonos serios un momento, que esto es salseo del bueno. Todos sabemos que lo de Demet y Can fue un torbellino, ¿verdad? Amor a primera vista, pasión desbordada, fotos en Instagram que nos hacían soñar, y luego ¡pum! Se acabó. Y nos dejaron a todos con cara de tontos, preguntándonos, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues parece que ahora, tiempo después, están soltando la sopa. Asumimos los errores. ¿Será que se echan la culpa mutuamente? ¿O que reconocen que quizás fueron demasiado jóvenes, demasiado impulsivos? Yo creo que, para ser honestos, los dos eran súper jóvenes y estaban en el pico de su fama. Imaginaos la presión, las cámaras, los fans, los haters. Uf. Es normal que una relación así explote. Lo que yo sospecho, y esto es solo mi opinión, es que quizás hubo muchas cosas que no salieron a la luz en su momento. A ver, ¿quién no ha metido la pata en una relación? ¿Quién no ha dicho o hecho algo de lo que luego se ha arrepentido? Pues ellos, con el ojo público encima, imaginaos lo difícil que tiene que ser. Quizás Can, con su carácter fuerte y su explosión mediática, metió la pata. O a lo mejor Demet, que es más reservada, no supo gestionar algo. Lo que está claro es que esta frase, asumimos los errores, significa que no se esconden. Que están dispuestos a mirar atrás y decir, sí, la hemos liado. Y eso en el mundo de la farándula, es como encontrar un unicornio. Porque normalmente, ¿qué vemos? Vemos comunicados de prensa fríos, negaciones rotundas, o peor, silencio sepulcral. Pero esto de que ellos mismos reconozcan que hubo fallos, me parece súper valiente. Demuestra madurez, ¿no creéis? Han crecido, han aprendido. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué significa esto para el futuro? ¿Están tirando puentes? ¿Se están preparando para una reconciliación épica? ¡Ay, que me da algo! Mucha gente dice que ellos nunca volverán a estar juntos, que ya pasaron página. Pero con estas declaraciones, ¿quién sabe? A lo mejor se están dando cuenta de que lo que tuvieron fue algo especial y que vale la pena intentarlo de nuevo. O a lo mejor, solo a lo mejor, esto es una estrategia. No sé, para avivar la llama, para que la gente hable de ellos de nuevo, para que sus carreras sigan en lo más alto. Con estos dos nunca se sabe. Son unos maestros del espectáculo. Pero sinceramente, si han dicho asumimos los errores, es porque algo ha cambiado. Algo gordo. Yo me quedo con la idea de que ambos han reflexionado y que quizá, solo quizá, están abiertos a una nueva oportunidad. O al menos a dejar las cosas claras y en paz. ¿Y vosotros qué pensáis de estas palabras de Demet y Can? ¿Creéis que son sinceras o una estrategia? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo?